Nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión en señal de televisión digital terrestre y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 7 de junio del año 2023. En materia internacional, las noticias más importantes tienen que ver necesariamente con la volada de una represa en la provincia de Kherson, en Ucrania, que según las autoridades ucranianas le atribuyen a terroristas rusos. Esa represa, que era vital en esa área, ha provocado la inundación de vastos territorios. Ya hay más de 16.000 personas evacuadas. En fin, terrible este escenario que podemos ver en pantalla. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue causando daños a la infraestructura civil y eso está penalizado por la Convención de Ginebra. La OTAN ya dijo que Rusia va a tener que hacerle frente a la responsabilidad que conlleva si se comprueba que fueron miembros del ejército ruso los que volaron esta represa, la responsabilidad por lo que denominó el consejero europeo Charles Michel un crimen de guerra. Lamentable la situación. Mientras tanto, el Papa haciendo esfuerzos por calmar las tensiones con su enviado especial, pero lo que se está viendo es que continúa la escalada de violencia en esa guerra. En Brasil, la justicia electoral brasileña programó para el próximo 22 de junio el inicio del juicio de inhabilitación política al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, según anunció el lunes esa corte. Si es declarado culpable, él también es capitán del ejército, podría ser inhabilitado para presentarse a un cargo de elección popular. ¿Con base en qué el Tribunal Superior Electoral ha interpuesto esta acción? Con base en las declaraciones que dio siendo presidente Jair Bolsonaro, tratando de desacreditar el sistema electrónico de votación que se utiliza en Brasil desde el año 96. Siguiendo el mal ejemplo de Trump, que cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales en donde salió desfavorecido, pues Bolsonaro, previo al resultado donde también salió desfavorecido, dio declaraciones siendo presidente cuestionando el sistema electrónico de votación. Y por último, aquí los vecinos, Colombia, sigue la crisis política desatada por las explosivas declaraciones o la explosiva filtración más bien de comunicaciones de una llamada telefónica entre el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y la ex jefe de gabinete, Laura Sarabia, el canciller colombiano Álvaro Leiva Durán, tristemente célebre, conocido aquí en Panamá por sus declaraciones más o menos coloniales de que nostálgicas sobre Panamá perteneciendo a Colombia, pues arremetió contra Benedetti en medios de comunicación en una declaración diciendo que no se le podía hacer caso a un drogadicto, el drogadicto que era su embajador hasta el viernes en Venezuela. Y Benedetti en unos tweets trató de recoger la leche derramada diciendo que había sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago. Es decir, de ese nivel están las cosas. El presidente Petro ha caído de una manera dramática en las encuestas y a menos de concluir, antes de un año de concluir o de culminar su primer año de gobierno, ya la opinión desfavorable, según la encuesta de Datesco, una de las más serias y más divulgadas en Colombia, tiene una opinión desfavorable del 60% y solo 30% de opinión favorable. Vamos a ver en qué termina eso. Lo cierto es que está comenzando apenas el gobierno del presidente Petro y ya enfrenta estas crisis provocadas por sus mismos miembros y colaboradores. Armando Benedetti fue un factor clave en la campaña del presidente Petro, sobre todo en las elecciones en la costa colombiana, que fue donde ganó por muchos votos que representaron finalmente el triunfo electoral en el país. Muy bien. Y ahora en el campo local tenemos que comentar necesariamente varias cositas. Ahí veíamos en el noticiero de Telemetro la disputa
que se dio en Twitter entre el expresidente Martinelli y el exalcalde Blandón por el tema de las inundaciones. Y explicaba el exalcalde Blandón que esa calle, que la gente identifica como Vía Argentina, eso no es la Vía Argentina, esa es la calle del Trapiche, que queda entre el Trapiche y Manolo, la calle Gaspar Octavio Hernández. Esa calle desde toda la vida se ha inundado porque está en un bajo. Y el agua que se recoge, tanto la que viene por detrás del Parque Andrés Bello como la que viene por la Vía Argentina, va a parar toda ahí. Y ahí hay un problema que explicó en su momento la vicealcaldesa de Blandón, Raiza Banfield, con la canalización que se hizo de la Quebrada de Iguana hace muchos años, una Quebrada de Iguana que pasa por el medio de Obarrio, y que es la que impide que el agua drene, que toda esa agua pluvial que se recoge ahí drene adecuadamente. Incluso en esa calle, Gaspar Octavio Hernández, han hecho unos drenajes en el medio de la calle, al final de la calle y en el medio de la calle, y ni con eso el agua alcanza a salir cuando llueve torrencialmente, y si es con marea alta, peor. Entonces, eso es un problema que tiene décadas de existir, pero bueno, siempre es más fácil echarle la culpa a alguien de las cosas que tratar de resolver realmente la causa y la raíz del problema. El exalcalde Blandón pues le ripostó al expresidente Martinelli con lo que ustedes ya conocen y que está en la cuenta de Twitter, diciéndole que era el presidente más corrupto. Todos saben quién fue el presidente más corrupto. Así que la Vía Argentina no es la que se inunda. Si ustedes ven con detalle el video, la calle se ve inundada y los carros al fondo se ven circulando normalmente por la Vía Argentina, con la calle esta, que está en un bajo. Cuando uno pasa por ahí uno se da cuenta que esa calle está en un bajo, que evidentemente por gravedad toda el agua se va para allá. Y si no tiene para dónde salir, pues la calle se va a inundar, indefectiblemente. Eso es física sencilla, de la que se estudia en el colegio. Muy bien. Bueno, tenemos hoy la presencia de un invitado muy importante, porque este domingo son las elecciones primarias para escoger candidato presidencial en el Partido Revolucionario Democrático, el partido que actualmente está ejerciendo el poder político en Panamá, y se trata de su exsecretario general, una figura destacada, reconocida, un ideólogo además, Pedro Miguel González. Bienvenido, Pedro Miguel, a Cuarto Poder. Gracias, Guido. ¿Cómo va la campaña? ¿Qué podemos esperar para este domingo? Esta noche tenemos nuestro cierre de campaña en el Gran Salón del Hotel Sheraton. Aprovecho la oportunidad para invitar a aquellos que nos quieran acompañar a este cierre de campaña, en el que estamos pues prácticamente culminando un recorrido de más de 8 semanas por todo el país, en el que hemos tenido la oportunidad de contactar a las bases del partido, plantearles nuestro mensaje, un mensaje con contenido, contrario a lo que ha ocurrido en las otras campañas que hemos visto, con un gran derroche de recursos, pero vacías de contenido, de propuestas de cómo resolver los problemas del país. En el día de hoy pues tendremos este planteamiento que le daremos a las bases del partido y también al país sobre lo que pensamos hacer a partir del próximo domingo 11 de junio, de ganar las elecciones primarias. Nosotros planteábamos acá, Pedro Miguel, precisamente eso que usted comenta, de que llama la atención que en un partido tan importante, tan numeroso, con tanta historia de gente preparada, capaz de enviar un mensaje precisamente de políticas públicas que deben gestionarse para resolver los problemas, hay candidatos que se dedican a bailar, a tocar mejorana, a gritar, a hacer una serie. Yo no sé si eso es parte de la campaña que le han recomendado los asesores para la juventud, pero yo creo que la juventud preparada y la juventud que es la que sufre, al final de cuentas, la falta de oportunidades cuando terminan sus estudios, ya sea secundarios o universitarios o técnicos, es la que sufre el problema que estamos teniendo en Panamá. Y ese mensaje del baile y la guitarra y la cosa, pues ese es un mensaje que puede ser atractivo para cierta audiencia, pero que ciertamente no llega a lo que usted plantea, a una propuesta seria, que es lo que se espera de un candidato, de un precandidato a ser candidato a la presidencia por un partido, más cuando se está en el gobierno. No, y si a eso le sumas pues la ausencia de debate, porque en realidad en esta campaña no tuvimos la oportunidad de un debate contradictorio para confrontar ideas y propuestas, pues es como tú lo señalas. Pienso que
se puede hacer ambas cosas, ¿no? Yo creo que ellos apelan más al voto emocional, el voto es más emocional que racional, y quizás por ahí es que se va el tema de estas campañas, pero creo que desaprovechan la oportunidad de hacerle planteamientos serios al partido y a la sociedad panameña sobre problemas concretos y reales que padece la sociedad panameña hoy y que requieren una solución. O sea, cómo enfrentar, por ejemplo, el gran reto de estabilizar las finanzas del programa de pensiones, que está a punto de colapsar si no se hace nada. En el caso de la seguridad social, cómo enfrentar el reto del enorme endeudamiento que tenemos y el desarrollo en esas condiciones, son temas por los cuales deberíamos nosotros tener la posibilidad de presentarle a la sociedad y al partido una solución. Sí, y en otro tema, Pedro Miguel, que es importante, aunque sea, parecería trivial, hablando de propuestas y demás, tiene que ver con la participación. ¿Qué participación espera Pedro Miguel González que se dé en las primarias del próximo domingo en porcentaje? Porque ahí tuvimos las primarias del primer partido, del partido RM, y el porcentaje fue 25, casi 26% a nivel nacional, promedio. ¿Qué se espera en el PRD, que es el partido de gobierno y que además algunos candidatos han estado desplegando uso bastante evidente de recursos para su campaña? Mira, esa pregunta es extremadamente importante porque en la medida en que salga a votar la mayor cantidad de miembros del partido, mejor será el resultado de los que adversamos a la propuesta del gobierno. En la medida en que sean menos, pues sale a votar el voto clientelista, el voto del que hay para mí. Entonces el resultado favorecería al vicepresidente Carrizo. Creo que tendremos una alta votación, una votación que puede rondar el 60%. Esperamos que sea todavía por encima del 60%. En la medida en que salga mayor cantidad de gente a votar, y si sale a votar, porque ese es otro de los temas, la gente que está descontenta, que está insatisfecha, que no se siente identificada con este liderazgo gubernamental o partidario, pudiera no salir a votar, quedarse en su casa, estar pensando en otras alternativas. Entonces, en la medida en que ellos salgan a votar, pudiéramos tener un mucho mejor resultado de lo que hemos estado adversando esa propuesta. Es alto porque en las del año de las elecciones pasadas, las primarias del PRD rompieron récord prácticamente. O sea, el 60% de su base electoral salió a votar. O sea, el PRD tiene y esto es uno de los tantos récords históricos que tiene el PRD, con mayor cantidad de gente votando. Hay también una tradición de votar en primarias en el PRD, eso también es real. Sí. Es más, fue uno de los primeros partidos, antes inclusive que fuera fue el primero. Ley, fue el primero. Fue el primer partido que hizo estableció primarias para escoger a los candidatos. O sea, acá hay una tradición democrática en el PRD, eso también es real. Y hay mucha apertura en ese sentido, claro, por lo menos hasta ahora, es la impresión que hay. Pero fíjate, también hay un fenómeno, que es otra de los errores que cometió la dirección del partido, y es que abusaron con las reservas para supuestas alianzas, que no son tales. Y, por ejemplo, el área de organización con mayor cantidad de inscritos, como San Miguelito, solo tendrá primarias para presidente. No habrá primarias para representante, para alcalde, para diputado en 6 corregimientos. Solo en 3 corregimientos habrá para representante. Igual en el distrito de Panamá no hay primarias para alcalde, por ejemplo. Entonces, ellos abusaron. Y eso pudiese desmotivar. Eso pudiera afectar en alguna medida el porcentaje de participación claro, en áreas que son muy pobladas, en las que el partido tiene una gran... ¿Es necesario dejar tantas reservas? Claro que no era necesario. Yo creo que ellos abusaron. Y quedará en evidencia cuando veas quiénes van a ser los candidatos en San Miguelito. Pedro Miguel dijo hace un rato que si hay gente que está desmotivada con la actual dirigencia y con el actual estado de cosas, pueden no salir a votar porque estarían pensando en otras alternativas. Esas otras alternativas que usted, cuando menciona eso, puede incluir a Martín Torrijos, dentro de ella, ¿no? El fenómeno de Martín pudiera tener ese efecto. Martín como una posibilidad que seguramente tendrá simpatías dentro del partido.
pudiera tener el efecto de que la gente no salga a votar. Y debe ser todo lo contrario. En la medida en que no estamos satisfechos con la gestión de esta dirección política o de este gobierno, creo que la oportunidad de corregir rumbo es este domingo 11. Me escriben acá de la dirigencia actual del PRD, dice que están esperando al menos un 40% de participación electoral, lo que estaría por debajo de las elecciones primarias. Sí, pero es seguramente sí, por tomando la en cuenta reserva, esto que plantea Pedro Miguel de las reservas. Si ya están reservados en los sitios más Nunca poblados antes habían reservado tanto del área pues. metropolitana. Nunca antes, es la primera vez que reservan tanto Siempre puestos. se hizo exclusión o excepción de primaria por razones de alianza. En esta ocasión ellos lo hicieron para reservárselas para sí, no por alianza. Oye, pero ahí... Por ejemplo, en Bocas del Toro no hay primarias para diputados. ¿Y será que vamos a ceder en alianza a la curul de Benicio Robinson o la segunda curul del PRD? Y además, según no. nos enteramos el domingo en debate abierto, el partido aliado actual del PRD ya tiene conversado una alianza con RM. Yo se lo pregunté esta mañana a Pedro Miguel, pero él dice que no lo ve. ¿Para quién? Pero él dice que no lo ve tan claro, tú sabes. No. Yo creo que ellos se van a quedar. Ellos se van a quedar hasta el final con eso. Se van a quedar. Bueno. Ahora, caso se ha visto y Molinena tiene esa... Por eso le decía que el Molinena se monte en la ola. Pero volvemos al caso de Bocas del Toro, Benicio Robinson y demás, porque es que también cuando estábamos en el noticiero, Pedro dejó y soltó una muy, muy dura en el sentido de que aquí hubo la posibilidad de escoger entre el clientelismo y la institucionalidad para el partido en el poder, para el PRD. Y decía Pedro que al final se cogió por el clientelismo. Porque es que usted representaba la institucionalidad en ese momento. En el sí, la expresión que nosotros liderizamos en el 2016, que ganó el Congreso del 2016, que diseñó una estrategia para unificar el partido y ganar la confianza nuevamente de los panameños y ganar el gobierno, fue desmantelada desde el poder político. Y la decisión del presidente de la República y su vicepresidente fue la de asociarse a este sector muy atrasado del partido que basa y fundamenta su liderazgo en el clientelismo político. ¿Por qué tomaron esa decisión desde su punto de vista? Pensando en contar con el partido y su estructura como aliados para el proyecto político del vicepresidente Carrizo. Simplemente eso, sin pensar en las consecuencias, ¿no? Y sin tener ningún proyecto político serio hacia el futuro, porque al final lo que hemos tenido con este gobierno es más de lo mismo de lo que teníamos con los gobiernos anteriores. Gente que llega al gobierno y ve la posibilidad desde su condición de poder de hacer negocios, de ver en las necesidades del pueblo panameño y los recursos del Estado la posibilidad de hacer negocios en lugar de resolver los problemas del país. Pero Miguel, usted se ha caracterizado por ser una persona políticamente institucional, digámoslo así, dentro del PRD. Si el resultado de las elecciones del domingo le es adverso, ¿usted se va a mantener dentro del PRD? Por supuesto, porque es que esta pelea no termina el 11 y el próximo año en las elecciones. Bueno, pero eso incluiría... El PRD es una institución permanente. ¿Eso incluiría apoyar al candidato presidencial del PRD? Yo lo que he manifestado es que si ellos logran imponer su candidato, la suerte del partido ya está sentenciada para las próximas elecciones. No hay forma de ganar. Sin embargo, creo que podemos hacer el mejor esfuerzo para mitigar ese resultado o ese efecto y obtener el mejor resultado en los gobiernos locales y a nivel de la Asamblea Nacional, que es a lo que dedicaríamos nuestros esfuerzos. Eso mismo le iba a preguntar, porque puede ser que el PRD pierda la presidencia, y entendiendo la alternabilidad que ya es tradición en nuestros procesos electorales. O sea, yo creo que hasta ahora ningún gobierno se ha reelecto, no se ha reelecto ninguno, por lo menos en los últimos 30 años. En 60 años. 60 años, ¿no? El 64 fue la última. Echando para atrás todavía, 60 años. Entonces, entendamos que el PRD sí es muy fuerte en los gobiernos locales. Y lo estamos viendo por el tema de la descentralización. O sea, cuando se hacen las comparaciones incluso entre cuánto se le da a una junta comunal PRD versus una junta comunal panameñista o de Cambio Democrático, vemos las diferencias. Y el sistema está hecho para consolidar esa fortaleza política del PRD en los gobiernos locales. Aunque pierdan
en la presidencial, pero el gobierno local se mantiene y hablamos de representantes y alcaldes principalmente. No, y la asamblea también, porque el sistema Es que- de circuitos Es que si el hasta ahora ha representante gana, beneficiado al PRD, que es el partido más grande. si el Pero es así. representante gana, el alcalde gana, adivina qué pasa con el diputado, esa es su estructura, claro. esa es su estructura política. ¿no? Mira, yo creo que ellos están claros porque no pueden ser ciegos. Porque si ellos se salen con la suya y nos imponen a este candidato con los negativos más altos que cualquier político en Panamá en este momento, vamos a perder las elecciones y ellos estarán pensando en sostenerse en la dirección del partido y tener una siguiente oportunidad en el 2029. Creo que el resultado que vamos a tener con esta candidatura, si se diera, sería el peor resultado del PRD en la etapa post-invasión. Y la presión que va a haber dentro del partido será muy grande para desarticular una dirección política equivocada que nos habrá llevado al despeñadero. Pero también confío en que este domingo en la mayoría de los miembros del partido va a prevalecer una verdadera conciencia de hacia dónde debemos ir. No seguir por este camino. Y creo que en la medida en que la mayor cantidad de miembros del partido salgan a votar, podemos corregir rumbo y generar un espacio en el que el PRD pueda lograr alianzas distintas, quizás no tradicionales a las que hemos tenido en las últimas elecciones, pero sí distintas para poder darle posibilidad al PRD de tener chance de competir con posibilidades de triunfo en las elecciones del próximo año. Y me refiero a una alianza con los sectores sociales, esos de los que nos desconectamos, de los que nos desarticulamos con el paso del tiempo, al movimiento campesino, al movimiento indígena, a los gremios profesionales, al movimiento sindical, a esos que salieron a protestar en julio del año pasado aspirando a que en Panamá haya un cambio paradigmático, un cambio estructural, algo distinto a lo que tenemos hoy. Y lamentablemente desde la oposición y desde las otras alternativas del gobierno, lo que vemos es más de lo mismo. ¿Por qué usted habla de imponer cuando supuestamente son unas elecciones primarias en donde las bases van a escoger a sus candidatos? ¿Por qué usted dice imponer a un Cuando candidato? tú utilizas el poder político para amedrentar, para chantajear, para intimidar, o los recursos del Estado para ofertar, para convencer a través de propuestas indignas, entonces estás imponiendo desde el poder político una propuesta. Algo muy distinto a lo que ocurrió, fíjate, en las elecciones del 2018. Por el contrario, nosotros desde la dirección del partido nos mantuvimos imparciales. Eso generó un ambiente de concordia posterior a la elección primaria que unificó al partido. El presidente Cortizo o Laurentino Cortizo encontró al PRD unificado que no encontraron ni Balbina Herrera ni Juan Carlos Navarro en sus dos elecciones. Y por eso ganó, porque en una mala estrategia diseñada por su equipo, perdió el respaldo de los independientes y de los jóvenes y termina ganando por una nariz, por la robustez del partido, por su fortaleza, por su unidad y por la alianza que hicimos con el Mulirena. Por cierto, ahora que usted lo menciona, quería hacer una pregunta, porque usted fue diputado en el periodo pasado, hablamos del periodo hasta el 2019. ¿Por qué razón usted no se reelige? ¿Por qué usted decide dirigir su partido, pudiendo haberlo hecho y creando teniendo una estructura allá en Veragua, donde usted era diputado? ¿Por qué usted decide no reelegirse? Mira, Contrario a lo que estamos viendo en este momento, que lo que prevalece es la reelección. Mantén la estructura, reelígete y quédate ahí no sé cuántos años, pero mantente en el poder. Usted decide no reelegirse, se va a la dirección del partido y al final, bueno, no termina ni con una cosa ni con la otra. no, Pedro. había que dar el ejemplo. Yo pienso que uno tiene que ser consecuente en lo que hace con lo que dice. Y fíjate que el diputado actual de mi circuito era el alcalde de Cañaza, Ujú. reelecto, 2 periodos de alcalde, ahora es el diputado del PRD. O sea, existían todas las posibilidades de reelegirnos. ¿Usted tenía la estructura allí? Claro, y muchos me reclaman eso como un error, pero el resultado que tuvimos en las últimas elecciones tuvo que ver mucho con esa condición a lo largo de toda la campaña. Nito Cortizo termina ganando con 33%, pero el PRD obtiene 35 de 71 curules. Por una curul no tuvimos la mayoría absoluta y una gran cantidad de alcaldes y de representantes
gracias al trabajo que hicimos, porque lo que habíamos tenido en el pasado era la condición de que quienes estaban en la dirección del partido en campaña se iban a hacer campaña, y más si el secretario general era el candidato presidencial, y entonces abandonabas la estructura del partido. Y nosotros quisimos hacer el mejor esfuerzo para obtener el mejor resultado, y por eso tomamos aquella decisión. Y nos comprometimos también en el año 2016 a no aspirar a ningún cargo para disipar cualquier duda en aquel momento de que nuestra aspiración a la Secretaría General tendría que ver con alguna aspiración a la presidencia de la República en las elecciones del 19. Y más bien lo que queríamos era que hubiese claridad de que desde la dirección del partido iba a haber las condiciones que no tuvimos ni en el 2009 ni en el 2014 dentro del partido para poder establecer una cancha nivelada para todos y poder mantener la unidad del partido. Pedro Miguel, a Pero las propósito- reglas del juego cambiaron. Sí, O sea, No, esta gente agarró y tiró por la borda esa experiencia positiva y ahora tenemos este desastre. bueno, a propósito de estrategias y de escenarios desastrosos, por ahí se ha dejado saber en lo que llaman el mercado negro de la información, la posibilidad de que si Ricardo Martinelli es candidato, vaya con un vicepresidente del PRD en la fórmula. Sí. ¿Ustedes han escuchado de eso? Bueno, lo que puedes estar seguro es que si este domingo Pedro Miguel González es el candidato del PRD, eso no va a ocurrir. Pero ¿qué estén pensando los otros precandidatos presidenciales? Tendrían que preguntárselo a ellos. Pedro, tú dijiste también más temprano que, en el noticiero me refiero, que tú estás haciendo muestreos semanales y que tus muestreos demuestran que hay una disconformidad abierta y una preferencia hacia tu candidatura para el domingo. Sí, mira, nosotros hemos estado haciendo tracking polls a lo largo de toda la campaña, o sea, todas las semanas. Y es cierto que la avalancha de recursos que han utilizado publicidad en redes y medios de comunicación ha mejorado la candidatura del vicepresidente Carrizo y de Cristiano Adames. Pero aún así estamos en condiciones de ganar este domingo. Ellos sin duda han mejorado. Y te digo que en el caso de los tracking polls que hemos hecho, que todo ha sido por vía telefónica, el que dice que va a votar con Pedro Miguel por teléfono o por Cristiano Adames, ten la seguridad que van a votar por Pedro Miguel o por Cristiano. No importa cuánto le den. Un voto duro. El que dice que va a votar por José Gabriel Carrizo. Es decir, que con colina hasta la, O sea, hasta la cortina. Ellos pueden estar haciendo lo mismo que nosotros y pueden estar viendo resultados. Fíjate, ellos pueden estar haciendo lo mismo que nosotros y pueden estar viendo resultados muy similares, pero es ahí donde está el asunto. Yo no me canso de repetirlo. En el referéndum del 98 nosotros vestimos del sí a la inmensa mayoría de la gente que salió a votar y la gente se puso el suéter del sí, la gorra del sí y votaba Y que no. votó que no. Va a haber una gran cantidad de gente votando en los centros este domingo con la gorra y el suéter de Gaby, votando Y mucha por una gente, candidatura confiaba alternativa. en la estructura en ese momento del PRD. Oye, ahora por asociación de ideas, y quiero corregir porque al principio dije que 7 de junio, hoy es 6 de junio. Es correcto. Un día como hoy, en 1987, se desató una de las grandes crisis políticas de Panamá, con las declaraciones del entonces coronel Roberto Díaz Herrera, ¿no? Hoy que pasaba por la casa, viniendo para acá, la antigua casa del coronel Díaz Herrera en Lo Alto del recuerdo, Golfo, lo me recuerdo acordé de un pasado. del lejano. tema. Pero tú acá, 36 años, ¿no? 36 años. tú acabas de decir también que ha habido chantajes y presiones. Ah. Tú has sido chantajeado y presionado. No. No, yo me refiero a la presión que ha habido sobre funcionarios públicos, sobre gente que espera una respuesta del O sea, gobierno. eso es cierto, entonces, que los presionan para ir a las concentraciones. Por Eso supuesto. es verdad. Por supuesto. Bueno, yo pudiera mostrarte en mi celular la cantidad de selfies que me manda la gente de las actividades de... Oye, se han filtrado audios y todo de varios de los que están con, Yo pienso que es lamentable que... con la que candidatura del vicepresidente Carrizo, esto sea- presionando a sus pero aún a funcionarios. pesar de ello, fíjate, pero aún a pesar de ello, yo creo que va a prevalecer. Yo soy optimista y creo que este domingo va a haber un resultado distinto al que mucha gente pudiera esperar. Porque si tú ves los medios y lo demás, dice, y sales a la calle y ves las vallas y lo que se han gastado, pensarías que al final el resultado puede ser favorable a ellos, pero
ellos se van a llevar una sorpresa este domingo y va a ser una sorpresa favorable para el partido y para... La gran duda que tenemos aquí, lo hemos planteado, es si la campaña donde se ve al precandidato Carrizo diciendo que come en el McDonald's o que camina o que va, o sea, si ha dado resultado o no ha dado resultado, porque eso entonces entraría ya en otro nivel de análisis, Guido, porque imagínate si este tipo de campaña da resultado, o sea, ¿qué podemos esperar, no? Yo creo que es una sumatoria de cosas. Yo creo que esa es la parte menos efectiva de la campaña, porque es que yo no sé, pues yo a lo mejor es que yo estoy viejo, pero si yo fuera joven, cuando yo era joven, yo esperaba del partido político al que yo pertenecía propuestas ideológicas incluso, propuestas de gestiones de políticas públicas, no que salieran los candidatos pero aquí bailando. Aquí ha habido de todo menos propuestas en esta campaña. Eso es cierto. ¿Te imaginas? Quiere decir que tú no has seguido... No, me refiero específicamente a la campaña del señor Carrizo. Sí, es lamentable. Que ha sido crítica. Es lamentable porque, vaya, estás en el gobierno. De hecho, tú eres el poder detrás del poder. Y valdría la pena que le digas a los panameños cómo piensas resolver problemas fundamentales de la sociedad, que son impostergables, ¿no? El tema del seguro social, por ejemplo. Cómo enfrentarlo, el gran reto del desarrollo con equidad del crecimiento económico, cuáles son tus propuestas. Es lamentable que se haya desaprovechado la oportunidad. Y creo que en efecto ellos no las tienen, porque, bueno, si las tuvieran, las estarían ahora que están en el gobierno. Por lo menos proponiendo. Claro. ¿No? Pero bueno, es una realidad. Desde el lado nuestro sí ha habido una campaña con mucho contenido. Hemos hecho un esfuerzo en este espacio corto de tiempo de tocar los temas que consideramos más importantes. El tema, por ejemplo, de la honestidad y la transparencia en la gestión pública. Creemos que es importante que eso se aborde. El tema de la reforma constitucional, que es importante. El tema del seguro social, cómo afrontar ese gran déficit con el menor costo posible para la sociedad panameña. Son temas que hay que presentarles a los panameños para tomar una decisión. Del lado de allá no he visto ninguna propuesta y creo que es lamentable porque tampoco en la oposición lo he visto. Fíjate que ese tema del seguro social es un tema que se evade por el costo político que pudiera representar, porque dentro de la caja de creencias de los candidatos de la oposición y de quienes compiten con nosotros dentro del partido, el estado de cosas es inamovible y las condiciones del Estado panameño no son mejorables. Entonces, la única forma de resolver la crisis financiera de la seguridad social es tirándole toda la carga a la sociedad, a los sectores populares, a las capas medias, cambiando los parámetros en contra de ellos. Y creo que hay otras alternativas que pudiéramos implementar si hacemos un cambio estructural en Panamá, que es lo que hemos venido planteando. Bueno, entonces esta tarde-noche, en el Gran Salón del Hotel Sheraton, el cierre de campaña de la candidatura, de la precandidatura de Pedro Miguel González. Me imagino que ya tiene preparado su discurso con propuestas. Claro. Y será interesante hacer el análisis también de ese discurso una vez ocurra el acto. Suerte, Pedro Miguel. Bueno, muchas gracias. ¿No? Y gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos que ir a un cambio y ya regresamos con Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder y vamos a aprovechar ahora el momento, Guido, para conversar con Carlos Osa, que ya estuvo la semana pasada aquí conversando con nosotros sobre el tema de la ley del cannabis medicinal, pero nos hemos encontrado con una sorpresa en esta propuesta de la ley de cannabis, cannabis medicinal. Sorpresa para todos, porque yo tengo también reacción, vamos a escuchar la de Carlos, pero tengo reacción de algunos de los grupos que estaban interesados, que dicen que eso prácticamente lo saca de la jugada. Totalmente, porque es que ya decía Carlos Osa específicamente que podían venir un gol, lo dijo la semana pasada. Ahora mira lo que se plantea a la hora de sacar la licencia. Dice, los participantes deberán acreditar que han participado en el desarrollo de al menos 2 proyectos de participación privada en las industrias relacionadas con la producción, fabricación, distribución o comercialización de derivados de cannabis con fines medicinales o terapéuticos, cuyo valor de inversión sumatoria simple haya sido de por lo menos $40 millones. ¿Sabes? Ese texto es lo que llaman, eso es lo que llaman, que ya eso tiene
nombre, apellido y apodo. Sí. Porque mira los Hecho requisitos. a la medida. Al menos 2. Claro. Es decir, si tú tienes una empresa que tenga experiencia, pero nada más tiene un proyecto, ya no puede participar. Es más de 2. Si esa empresa que tiene el proyecto, o tienes 2 empresas, o una empresa que tenga 2 proyectos, pero que, digamos, tiene 15 millones de dólares invertidos en cada proyecto, ya no puede participar. Mira, Entonces, eso yo no sé. esos son los goles. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Carlos. Media cancha. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy. Buenos días, Guido. Buenos días, Atenógenes. ¿Qué tal, Carlos? Cuéntanos acerca de eso que parece un gol. ¿O será un gol? Sí. ¿Lo que dices? Eso parece hecho a la medida, Carlos. Eso está hecho a la medida para un traje de Halloween. O sea, un sastre profesional. Toda persona que se haya prestado para redactar ese documento es un sastre de Halloween, ¿no? Y sí, como lo dije en el programa la semana pasada, ayer era un día clave porque finalmente salía este paquete final de las bases con las directrices para aplicar a las licencias. Y lo triste es que una vez más nos queda claro que un tema que supuestamente debió haber sido abordado pensando en pacientes y salud pública, esto no ha sido más que una oportunidad nefasta de controlar un nuevo mercado. Y por cómo pinta el panorama, cuidado que esto queda en las manos de un solo consorcio, dando lugar a un claro oligopolio, porque yo honestamente veo muy, pero muy difícil que veamos a 3 empresas lograr ganarse esto. El que lee la ley, el que lee la reglamentación y ahora este paquete entiende que hay procesos en las aplicaciones entre entidades públicas que están muy difíciles de cumplir en los tiempos establecidos y que hay requisitos megamente excluyentes, como el que ustedes mencionan, que son prácticamente imposibles de cumplir hasta para la mayoría de empresas internacionales. Guido, Atenógenes, los criterios establecidos para valorar la experiencia técnica y de inversión son demasiado subjetivos. Pareciera que están diseñados para que no puedan ser cumplidos por la mayoría de los posibles proponentes y así beneficiar a los mismos intereses que en su momento trataron de que solo fueran 3 licencias en vez de 7. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, no, Claro. es que con Los más obvios son el que ustedes mencionan. Hay que demostrar participación en 2 proyectos con un mínimo de inversión de 40 millones. Muy, pero muy pocas empresas en el mundo cumplen con estos requisitos. Y este tema de los 40 millones, ¿por qué a mí me choca tanto? Porque hace 3 años, en el primer proyecto de ley, querían dejar eso en ley y que fueran 10 millones. Logramos que lo saquen del proyecto de ley y vienen y lo meten ahora con 30 millones más por encima del original. Esto en verdad es una burla al proceso. Y también el tema de la experiencia técnica también requiere que se acredite que tengan 2 proyectos de cannabis en 2 países diferentes. O sea que si hay una empresa, vamos a irnos a la primera, vamos a decir que hay una empresa gringa que cuenta con que tiene los 40 millones de inversión, tiene todos sus años cumplidos, pero esta empresa nada más opera en Estados Unidos, ellos tampoco pueden aplicar, porque necesitas estar en 2 países y supuestamente haber trabajado bajo 2 jurisdicciones distintas. Eso me parece, o sea, eso no tiene ni pie ni cabeza. Entonces también para calificar, porque el consejo, las personas que van a escoger estas licencias van a tirar unos puntajes donde evalúan la experiencia técnica, la experiencia de inversión. Entonces, miren esto, van a calificar con más puntos a las empresas que tengan regentes farmacéuticos, químicos regentes y gerentes de producción con más de 10 años de experiencia. Esto en verdad es ilegal, porque entonces tú le estás dando privilegios a los que tienen más años, a los que tienen menos, cuando no necesariamente son mejores, ¿no? Esta reglamentación, Carlos, es vía decreto. Bueno, es que esto que salió ayer no es ni siquiera la reglamentación. La reglamentación ellos la entregaron en septiembre pasado. Ajá, y no estaba esto. Como que este era el último paquete, así como que el librito de que lo que está aquí es lo que tienes que entregar. Pero miren esto aquí es clave. Te están pidiendo 10 años de experiencia al regente farmacéutico, que el regente farmacéutico por ley tiene que ser panameño. Entonces te piden 10 años de experiencia, pero 5 años en la industria de cannabis medicinal. ¿Cómo un regente panameño va a tener experiencia si esta industria es nueva? No ha comenzado. No, mira, aquí unos consultores técnicos de una de las empresas interesadas, me mandaron el dato, dicen, estos son requerimientos bastante difíciles de obtener,
parece como si no quisieran desarrollar el sector y si lo quisieran desarrollar, que no fueran nacionales, que es básicamente lo que nos está diciendo también Carlos. Pero para ser regente farmacéutico tiene que ser nacional panameño. Pero ¿qué experiencia vas a acreditar? Pero eso, así como está, no se puede demandar, Guido. Yo diría que sí, porque ¿no? es que... O sea, es demandable. Es que, oye... Está hecha la medida. O sea, está Pero hecho a la ya te digo, las dos opciones, o no desarrollarlo, lo que es un crimen, porque cuántos años lleva los pacientes que requieren de estas medicinas tratando de que su dotación, porque tienen que tomarla, atenógeno, porque no pueden dejar de tomarla, deje de ser ilegal y se reglamente por la ley. Pero peor todavía que si se desarrolla el sector, que lo desarrollen los extranjeros. Hombre, qué falta también de visión patriótica en esto, ¿no? No, y lo peor aquí es, por ejemplo, yo no estoy buscando entrar en la industria. Mi discurso siempre ha sido meramente como paciente y enfocado en derechos humanos, pero este tipo de temas y de obstáculos al proceso a mí me afectan porque todo esto trae malos tragos, probablemente va ahora a retrasar el proceso si logramos que un par de esas cosas se cambien. Y al final, entre más retrasamos esto, el que más pierde es el paciente, porque sigue obligado a cometer ilegalidades por necesidad. Y esos son los que se atreven a conseguir un medicamento ilegal. Los que todavía están esperando que sea legal para consumirlo, vuelvo y repito, el paciente es el más afectado en esto. Y aquí no solo pierde el paciente, también pierden todas esas personas honestas que querían entrar al proceso de adjudicación de la licencia de una manera leal, ya no van a poder, y al final pierde el país, porque algo donde se debió haber puesto el ejemplo, aquí hay salud pública y debió haberse tratado de una manera leal y responsable, una vez más nos demuestran que el proceso no ha sido transparente, porque muchas de las cosas que hoy día son tema de conversación, nosotros pensamos que eso ya se había conversado en la Asamblea. Esto salió de la Asamblea en el 2021 y están jugando con las mismas cositas, pero ahora. Miren esto también. Hay otras incongruencias que hemos encontrado. Piden copia del aviso de operación que emite el MISI, ¿ok? Pero para poder eso tú necesitas un permiso del MINSA. Esta licencia de operación ni siquiera está enlistada en la verificación. Y a lo que voy es que para presentar el documento al MISI necesitas el del MINSA. Y paralelo a eso, también tienes que entregarle unos protocolos al Ministerio de Seguridad, que también para eso necesitas la licencia de operación que te tiene que dar el MINSA. Ustedes y yo sabemos que todos estos temas demoran semanas, cuidado que meses, y quién sabe cuánto tiempo más. Y aquí nada más son 75 días. Tú vas a tener un papel en el MINSA, en el Ministerio de Seguridad, en el MISI, para poder tener todo a tiempo para entregarlo antes del 19 de septiembre. Yo veo estos tiempos demasiado complicados y en verdad otra cosa rara es que están pidiendo antecedentes penales, además del representante legal, a los directores y a operadores y empleados. ¿Cómo tú vas a tener el récord policivo de un empleado que no has contratado? Porque ¿por qué vas a contratar a alguien si a ti no te han dado la licencia? Sí. No tiene ningún tipo de sentido. Es realmente la insensatez plasmada en un documento que debería favorecer el facilitar la creación de esta industria, no dificultarla, con todas las medidas que tengan que tomar de seguridad. Esto atrasa más, pero no atrasa más el cosas proceso absurdas para implementarlo. Pero Carlos, no te vayas, tenemos una pausa, regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, conversando con Carlos Osa acerca de los cambios que se están generando en el otorgamiento de las licencias para la comercialización del cannabis medicinal. ¿Qué queda ahora, Carlos? Realmente yo creo que se toma por sorpresa y decíamos que esto afectará, en todo caso, la comercialización del cannabis medicinal a nivel local, ¿no crees? Sí, y aquí quedamos castigados, como lo dije el jueves en el programa. Recuerden que esta es la única convocatoria por los próximos 5 años. Y si solamente hay una empresa capaz de cumplir con todos los requisitos y formularios que están exigiendo para poder aplicar, aquí probablemente quedamos amarrados a una sola empresa operando esto por 5 años. Porque
ahorita que estaba hablándoles de todos estos profesionales que hay que tener, yo me quedo pensando, ¿quién en su sano juicio va a contratar todo este personal calificado con la carga económica que eso representa antes de la licencia sin tener seguro que tú vas a tener una licencia? Este riesgo solo lo aguanta el que sabe que le va a dar la licencia. Entonces, también otra cosa clave es que volvieron a meter una exigencia que al menos un integrante del consorcio aplicante tenga un valor neto de $5 millones. Eso estaba originalmente en el proyecto, se quitó y ahora lo vuelven a meter también. O sea, ellos han metido de vuelta un montón de cosas que pensábamos que ya no estaban en la conversación. Así que, en resumen, estemos listos para probablemente ver solo una empresa quedarse con el pastel entero. Y aquí, como lo dije hace un ratito, aquí no solo han perdido esos inversionistas que no van a poder aplicar de manera honesta. Aquí perdemos todos como país, perdemos la oportunidad de tener un nuevo mercado más grande, perdemos posibles fuentes de empleo y pierde una vez más lo justo y lo correcto porque no ha habido transparencia en el proceso. No, y además, Carlos, sin competencia, el consumidor es el que siempre pierde, porque el monopolio fija y pone sus condiciones. Entonces, la gente va a tener que seguir trayendo sus medicinas de afuera. Lo único que ya no será ilegal, pues vamos a ver si también... Y va a ser ilegal, Guido, porque va a ser ilegal. la única persona... Sí, porque los únicos que lo van a poder importar es la persona que tenga la licencia o las licencias. O sea, yo como consumidor, como paciente, no tengo un permiso especial para traer el medicamento que a mí me dé la gana. Yo voy a tener que comprar el de aquí. Imagínese. Y ya Panamá tiene fama de desabastecimiento de medicamentos, y de que medicamentos son demasiado caros. Y teniendo una sola persona que lo importe, que lo produzca, que lo cultive y que lo venda, aquí en verdad no hemos logrado nada como país. Y por los vientos que soplan, yo no veo esto ni siquiera llegando al sector público, que es lo que más triste me pone. Hombre, Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Esperemos que se vaya resolviendo este tema del cannabis medicinal por la salud de muchos panameños, que por esa razón es que se aprobó esto en la Asamblea. Sí, habría que revisar qué tan legal es una reglamentación o cualquier otro instrumento de carácter administrativo que vaya en contra de lo que establece la ley. Yo te quería hacer una pregunta, Guido, porque yo no soy abogado, pero lo que yo entiendo es, si ya la ley estaba pautada, hay una reglamentación en base a la ley, ahora un librito de formularios no pueden estar por encima de leyes. No, claro, por eso hay que investigar el instrumento que utilizan para eso. En la pirámide de Kelsen no puede ir una norma de carácter inferior en contra de lo que plantea la norma de carácter superior. Eso no está ni en la reglamentación ni en la ley. No, un librito de especificaciones, eso es... Es como un libro técnico, ¿no? Es un checklist. Sí. Es un checklist literal, así lo están llamando. Eso no puede ir en contra de la ley. Lo llaman así, checklist. Y habría que estudiar la posibilidad de mandarlo ante la Corte Suprema de Justicia, por ilegal, precisamente. Así que bueno, voy a dar un mensajito a los ciudadanos y ciudadanas, ya que estamos en tiempo electoral, no reciban jamones ni estufas. Nos toca exigir que nos hablen y busquen soluciones para el agua y el seguro social. Y lo más importante, como ciudadanos, exijamos respeto. Eso, muy bien, Carlos. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Ciudadanía activa de un Casualmente, mira, voy a compartir. Panameño valioso, empresario, y ahora, pero además también preocupado por el devenir. Y ahora que lo dice diario. Carlos, voy a compartir también un mensaje que me dejó un televidente. Dice, los gobiernos no prometen, tienen obligaciones que cumplir. Es verdad. Eso es así. Hagan su trabajo, punto. Tienen que hacer su trabajo ya. Suficientes promesas han dejado. Son administradores de la cosa pública, es decir, de la cosa de todos. Sí. Listo. Bueno, si Hasta usted mañana. sigue en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión, NCIS New Orleans. Investigación naval efectiva. Hasta mañana.